Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Los intérpretes de este texto dicen que ocurrió literalmente este hecho en la Biblia, como todo lo que dice el Evangelio claramente ocurrió, pero que se puede demostrar, incluso geográficamente, climatológicamente, que ese tipo de tormentas todavía existen en el lago de Galilea, por las confluencias de vientos y de atmósfera que hay en algunos momentos y que claramente pueden provocar que una embarcación se dé vuelta. Entonces, ciertamente que los discípulos sufrieron esta tormenta y lo que está diciendo el Evangelio, como siempre, repito, es cierto literalmente, pero en este caso, este texto se puede también comprender de un modo alegórico, es decir, tiene un significado profundo para todos los tiempos, dado que Jesús le da el puesto de guía de la iglesia a Pedro. Tú eres el que tiene las llaves, es el llavero del cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Tú eres el pastor, le dice, ¿no? Pastorea mis ovejas. Y también eres el pescador de hombres y el jefe de los pescadores de hombres. Por eso siempre se ha dicho que la iglesia puede entenderse como la barca de Pedro. En el fondo, hoy la gran pregunta que nos hacemos es: ¿realmente la barca es de Pedro o es de Cristo? Porque Pedro solamente es el administrador de Cristo, es el lugarteniente de Jesús. En este Evangelio se nos invita profundamente a recordar esto, que la iglesia no puede perecer, no puede ser destruida, no puede hundirse la barquita de Pedro bajo el régimen de las olas, de los tiempos, simplemente porque Jesús prometió que así va a ocurrir. Es decir, el poder del infierno no podrá vencer a la iglesia, nunca podrá vencer. Eso significa en la práctica que las olas, el viento, la tempestad, nunca podrá dar vuelta la barca y nunca permitirá, ¿no es cierto?, el Señor, que los que vamos en esta barca quedemos ahogados y nos veamos perdidos. Lo que importa en este texto es que Jesús, en un tiempo de tempestad, se queda dormido, pero está presente. Y lo que Él quiere es probar qué grado de confianza tenemos en Él. Este texto del capítulo 8 de San Mateo viene después de la larga explicación entre el capítulo 5 y 7, donde Jesús explica las bienaventuranzas. Y todo lo que Jesús explica o predica en las bienaventuranzas, es decir, el llamado a la santidad cristiana, se resume en vivir en la confianza amorosa en el Señor, o en el amor confiado. ¿Creemos en Jesús? Bueno, creemos que su sagrado corazón es fuente de protección absoluta para nosotros, es fuente de amor, de vida, de redención, y es también la causa de nuestra confianza total. Nada debemos temer. Jesús es nuestro pastor. En tiempos de crisis, en tiempos problemáticos, en que estamos atormentados
palabra muy importante según el Evangelio de hoy, nos sentimos con miedo, o al menos esa es la tendencia natural. Pero Jesús espera precisamente lo contrario. Frente al miedo, frente al tumulto, al sobresalto de los discípulos, Jesús despierta y los conmina y los reprende duramente, diciéndole: cobardes, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué tienen miedo? Es decir, el miedo en tiempos de crisis, ya sea a nivel personal, familiar, comunitario, mundial y de un modo muy particular, según el Evangelio de hoy, eclesiástico, porque nosotros estamos viviendo una crisis en la Iglesia, qué duda cabe. Este es el tiempo para expresar nuestra confianza, nuestro abandono en el Señor, nuestra gran certeza a partir de la fe de que Jesús está guiando la Iglesia, que si está dormido o se hace el dormido, sigue estando presente. Su promesa se va a cumplir. El Señor es fiel a su palabra. La Iglesia no va a ser destruida. El poder del enemigo no la va a vencer. Y en eso debemos poner toda nuestra esperanza y confianza. En estos días una persona me preguntaba acerca de la situación en la Iglesia años atrás, que había acogido a la Pachamama en los jardines del Vaticano. ¿Cómo puede ser que eso haya ocurrido? ¿Y qué se puede responder al respecto? Es un tema que tiene que ver también con el Evangelio, porque en la actualidad hay una religión maligna, una espiritualidad demoníaca que se ha impuesto por todo el mundo, que se resume en la nueva era, que es una cultura de magia, de idolatría, de poner al hombre en el centro como si fuera un dios, a instancias de esta tentación diabólica. Serán como dioses, pequeños dioses que podemos avanzar, progresar, superarnos, perfeccionarnos por nosotros mismos, de un modo pelagiano. Y eso es a lo que invita la nueva era que apunta a un nuevo tiempo, una época de Acuario, donde todo se explica por el agua. Entonces esa agua representa toda esta fuerza espiritual que está en nosotros y que a todos nos une, y que de alguna manera muestra que la verdad es tan relativa que cada uno puede discernir o decidir qué es lo bueno y lo malo según su propia conveniencia. Bueno, en este tiempo tan difícil en que se dice que da lo mismo ser budista, ser cristiano, ser Hare Krishna, ser ateo, ser lo que sea, porque todo tiene un camino de salvación y de perfección. Da lo mismo en el fondo si optamos por Jesús o sin Jesús o contra Jesús. En realidad no da lo mismo. No da lo mismo. Ese es un falso ecumenismo, es una falsa manera de buscar la paz y la fraternidad entre los hombres, que realmente significa una tempestad, una crisis muy, muy profunda que está viviendo la Iglesia. Entonces, frente a ese miedo que tenemos, ¿cómo algunos representantes de la Iglesia están de acuerdo en adorar a la Pachamama, que es una idolatría abominable? ¿Cómo se puede estar de acuerdo con cambiar la moral de la Iglesia, la moral de la Biblia, en torno a lo que se refiere, por ejemplo, a lo que proponen algunos obispos en el mundo, como Alemania? ¿Cómo puede estar pasando eso al interior mismo de la Iglesia, de aquellos que son pastores, de aquellos que están llamados a gobernar, a dirigir a la Iglesia en nombre de Jesús? La respuesta es: no hay que tener miedo, hay que confiar. El Señor sigue guiando a la Iglesia, y de aquí solamente va a surgir algo muy bueno, y es justamente el crecimiento en la fe, en el abandono, la santificación que se acrecienta en aquellos que en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, pueden continuar confiando en el Señor. Eso es lo que Jesús espera. Sigamos confiando, sigamos esperando en Jesús. Él está guiando a su representante acá en la tierra, el Papa Francisco,
y podemos estar tranquilos. La iglesia está en las manos de Jesús. No nos llenemos de miedo, no nos atormentemos más de la cuenta, porque eso no le gusta a Jesús. Él quiere que seamos valientes, no cobardes. Quiere que seamos confiados, no temerosos. Y nuestra confianza está puesta en Él, no en nosotros mismos. Si aprendemos esta lección, Jesús no solamente va a calmar las tormentas de nuestra vida, de la historia, sino que además nos va a ver con gran alegría y nos va a decir: muy bien, grande es tu fe, grande es tu confianza y has sido un buen discípulo, has sido un buen servidor.